Iceberg, I'm scared, por Uzi Banana. Muy buenos días, los saluda Uzi Banana con un reportaje especial sobre un misterioso videojuego que ha causado dudas a un sinnúmero de personas que lo han llegado a probar. El día de hoy nos sumergiremos en este videojuego, el cual es realmente interesante y profundo, así que querida audiencia, los invito a no cambiar de programación, pues si usted no conoce nada sobre este videojuego, no se preocupe, pues aquí le haremos saber todo lo necesario para que esté informado y se anime a darle una oportunidad, además de que escuchará muchas teorías que le darán un sentido mayor a esta obra. Sin nada más que agregar, siga sintonizando el canal Uzi Banana, que comenzamos en breve el recorrido digital por el mundo de I'm Scared. Noticiero matutino con Uzi Banana. Muy buenos días, espectadores que nos sintonizan, es un gusto saludarlos. Aquí Uzi Banana iniciando transmisión del noticiero matutino, dando inicio al reportaje especial sobre I'm Scared. Para este pequeño reportaje empezaré muy rápidamente, querida audiencia, recapitulando la historia de I'm Scared, mientras vamos añadiendo algunas pequeñas curiosidades para entrar en contexto. I'm Scared comienza en una pequeña habitación en donde encontraremos algunos muebles, una cama y una puerta la cual tiene marcada con sangre la palabra Exit. Sin embargo, el juego no nos permite pasar por ahí, antes deberemos encontrar la llave para poder abrir la puerta. Sin embargo, ya desde aquí es que notamos algunas cosas curiosas como la sangre que es posible encontrar en el armario, o que la llave la cual se le pide al jugador para abrir la puerta se es referida con la palabra corazón. El protagonista de I'm Scared debe retroceder y bajar por una extraña escalera que está al fondo de la habitación. Aquí debo aclarar, querida audiencia, que no hay información en realidad del protagonista y que de hecho, como veremos más adelante, se le puede considerar al jugador el propio protagonista, es decir, a usted, siendo esto una leve muestra de cómo el juego romperá más adelante la cuarta pared. Siguiendo con la historia, este impulsa al jugador a bajar por la extraña escalera y he aquí que se encuentra un pasillo bastante curioso lleno de puertas, las cuales estarán cerradas pero que poco a poco se irán abriendo a medida que el jugador vaya explorando el lugar. Algunas piezas del rompecabezas que componen la misteriosa obra que le exponemos el día de hoy son, por ejemplo, un cuadro de una mujer que podemos ver al final del pasillo, el cual extrañamente cambiará su aspecto y parecerá como si estuviera salpicada de sangre. Además, otro elemento aterrador que los usuarios que han llegado a probar I'm Scared destacan se encuentra de hecho tras una pequeña grieta que encontramos en una de las habitaciones de este pasillo, mediante la cual podremos ver una escena extraña donde se encuentra una soga atada al techo y una silla. Haga usted sus propias conclusiones. Whiteface. Pero antes de continuar con toda la historia, debemos introducir al protagonista de la obra, Whiteface. Whiteface es una entidad que podemos encontrar en todo el juego. Este se describe como una entidad que fue transformado en datos y que por consiguiente ahora habita tu computadora, actuando como un virus, manipulando los archivos de tu ordenador y del juego a su antojo. A Whiteface lo podemos ver por primera vez en lo que parece ser una prisión, pero poco a poco estará más presente a medida que avancemos en el juego. El corazón pulsante. Uno de los objetos clave que nos sirve para avanzar en el juego es el corazón, el cual es la llave para poder abrir la puerta de la habitación inicial. Este se encuentra en otra de las habitaciones principales del pasillo y en el momento en que el jugador tome el corazón será atrapado por sorpresa por Whiteface, siendo en esta parte del juego la primera interrupción de la entidad en la meta historia del juego. Es aquí donde también el juego desplegará una pantalla azul similar a las que utiliza Windows para intentar confundir al jugador.
Pero centrándonos en el corazón pulsante, este en sí no se comprende con certeza a quién pertenece o qué busca representar con exactitud, pues como veremos más adelante en el juego, Whiteface mostrará su propio corazón, siendo este de un aspecto diferente. ¿Sabes mi nombre? Luego de que se nos despliegue la pantalla azul, el juego se cerrará automáticamente y al volver a iniciarlo, se nos mostrará en pantalla una pregunta: ¿sabes mi nombre? Para poder responder esta pregunta, debemos revisar entonces los archivos del juego, en donde encontraremos la respuesta, que en este caso será Whiteface. A lo largo de todo el juego y en cada intervención en mayor o menor medida de Whiteface, este creará documentos en nuestra computadora y nos hará repetidamente la misma pregunta una y otra vez: ¿sabes mi nombre? Además, para añadir, la respuesta no siempre será la misma. En algunas ocasiones tendremos que colocar como respuesta Iván Zanotti, el cual es el nombre del creador y programador del videojuego, o la palabra Her, la cual hace referencia a otro personaje que veremos un poco más adelante. Lugares reales. El juego, como ya mencioné, rompe varias veces la cuarta pared, en algunos casos creando archivos en tu computadora, en otros haciendo que el jugador deba modificar estos mismos archivos, en otras obligando al jugador a cambiar la velocidad con la que se mueve dentro del juego, y en otras incluso abriendo pestañas del navegador o enlaces en YouTube. Sin embargo, un dato que vale la pena añadir a todo este ambiente surreal del juego son los escenarios en los que se nos guía para poder completar el juego, pues estos van desde un estacionamiento hasta un laberinto en un jardín, además de un supermercado e incluso la habitación que mencionaba al inicio, pues Iván, el creador del juego, ha declarado que muchos de estos lugares existen en la vida real y son inspirados por lugares de la vida del propio Iván, siendo por ejemplo el supermercado un lugar real y la habitación la propia habitación de este en su niñez. Efectos secretos del teclado. Un secreto no muy conocido del juego es que en niveles muy específicos del juego hay algunas teclas que producen ciertos efectos. Por ejemplo, en uno de los niveles donde podemos ver pinturas con rostros blancos, al presionar la tecla 4 provocará que estas desaparezcan. No se sabe a ciencia cierta si estas acciones fueron planificadas o es alguna especie de prueba no corregida por Iván. La soga y la silla. Un elemento bastante inquietante es la soga y la silla que aparece luego de usar el corazón pulsante para abrir la puerta de la habitación. Whiteface se presentará dentro de esta nueva habitación, la cual está totalmente oscura. Whiteface incita a los jugadores a subir a la silla y ponerse la soga en el cuello para acabar con sus vidas. Antes de esto, Whiteface adicionalmente da un pequeño diálogo. Felicidades, llegaste al final. Pero no puedes escapar de aquí, quédate conmigo. Yo siempre estaré aquí, mirándote. No puedo dejarte hacer eso. Aliméntame, compárteme, juega conmigo, soy tuyo. Si el jugador decide hacerle caso, aparecerá que es el final del juego, no sin antes dejarnos un texto en pantalla. Me conocen por muchos nombres, uno de ellos es Her, y el juego se cerrará abruptamente, pareciendo a primera vista que ese es el final del juego. Her. Como ya les anticipaba, otro personaje que podemos encontrar es Her, de la cual de hecho se especula un montón y que no se sabe a ciencia cierta si es una entidad diferente o es el mismo Whiteface, como él bien lo mencionaba. Lo más probable es que se trate de la misma entidad, pues su aspecto es similar, salvo por la diferencia de que es femenino, además de que el texto que se nos mostraba anteriormente lo dejan entrever. Pero si es que el jugador decide curiosear un poco y volver a abrir el juego, es que se dará cuenta de que no es el final real de I'm Scared, pues luego de colocar la palabra Her como respuesta a la pregunta de ¿sabes mi nombre?, el juego continuará.
A partir de este punto, la entidad de Her nos perseguirá y nos hará pasar por otros lugares igual de curiosos, un salón en donde nos obligará a guardar silencio para progresar, un extraño laberinto con espejos en donde Her seguirá al jugador acechándolo y al final encontraremos el lugar de descanso de Her, un cementerio o lo que parece ser uno. Es en este punto que el juego nos dará un arma para poder asesinarla con 6 tiros que de hecho deben cargarse en los mismísimos archivos del juego, cambiando el valor de munición de 0 a 6, y es aquí donde una de las partes más desconcertantes del juego ocurre, según lo que dicen bastantes jugadores, pues luego de finalmente asesinar a Her con el arma, se nos revelará que quien la portaba todo el tiempo era el mismo Whiteface, o lo que parece ser una entidad secundaria parecido a él. Sobre esta entidad la abordaremos con más detalle más adelante, querida audiencia, pero sigamos con esta última parte del juego. Luego de la muerte de Her, en pantalla se nos mostrará el mensaje Bury Her y el juego parecerá que finalmente ha terminado. Múltiples finales. I'm Scared, como ya pueden darse una idea, le gusta jugar con la inteligencia del jugador, pues este presenta un final tras otro que parece que nunca se llega a uno real. El juego tiene un montón de finales diferentes, por lo que descifrar su historia concreta es una tarea bastante difícil. La historia parece estar fragmentada en una especie de rompecabezas. Además, cada uno de los finales son en realidad finales falsos que son manipulados por Whiteface para evitar ser borrado de la computadora y que así este pueda sobrevivir. En realidad el final verdadero del juego sería aquel en el cual Whiteface es borrado finalmente y el mundo de I'm Scared es purificado de alguna forma. Este final se obtiene luego de numerosos pasos específicos y la solución de puzzles. Final verdadero. El final verdadero se obtiene luego de recoger una pequeña flor rojiza del suelo y dársela a Whiteface. Es entonces cuando su apariencia se volverá más aterradora de lo que ya es y una serie de mensajes caóticos aparecerán en pantalla. Te lo rogué e ignoraste mi petición. ¿Qué crees que pasará? Tú hiciste este juego injugable. Yo hice este juego injugable. No quiero que me mates. Viviré aquí por siempre. Terminaré por siempre. Whiteface cerrará una y otra vez el juego hasta que finalmente aceptará su destino. Es entonces que mostrará su corazón blanco y nos pedirá destruirlo para finalmente liberarlo de la existencia, por lo que tendremos que borrar el archivo heart.txt de nuestra computadora y con eso el juego finalmente terminará, dejándonos ver que la apariencia del juego cambia radicalmente, volviéndose todo bastante más agradable. La restauradora. La restauradora es un personaje que aparece luego de terminar el juego y obtener el final verdadero. Su presencia es de lo más enigmática actualmente, pues se presenta como una especie de fanática del propio juego, quien tiene intenciones de llevar este a otras plataformas para que así la leyenda de I'm Scared pueda ser conocida por muchas más personas, nuevamente rompiendo la cuarta pared. Su diseño por otro lado recuerda bastante al propio Whiteface, por lo que aún queda al aire quién es este misterioso personaje en realidad. Pin de Whiteface. Este punto hace referencia a un pequeño pin que lleva la restauradora en su saco, el cual tiene la cara de Whiteface impresa en él, lo que puede darnos quizá una pista de que la restauradora o es muy fanática de Whiteface o que quizá es solamente un avatar más de este. Hasta este punto se explica básicamente y muy resumidamente la historia de I'm Scared. A continuación hablaremos ahora sobre algunos rumores y datos un poco más ocultos sobre la trama principal de I'm Scared, querida y linda audiencia.
Nivel de Collide Collapse. En otro de los videojuegos hecho por el mismo hombre que creó I'm Scared, Ivan Zanotti, llamado Collide Collapse, podemos encontrar un nivel en referencia a I'm Scared. Si bien no es un guiño tan interesante, no está de más mencionarlo. La pintura en otros juegos. Uno de los objetos más interesantes que podemos encontrar muy temprano en I'm Scared es el retrato de la mujer que puede ser visto en el pasillo del primer nivel del juego, al cual más tarde le escurre lo que parece ser sangre desde la parte superior, pues este objeto no solo está presente en este juego, sino en la mayoría de los juegos de Ivan Zanotti, lo que puede dejarnos pensando que quizá tiene un trasfondo que solamente Ivan conoce. Cameos de Whiteface en otros medios. Whiteface además tiene algunas apariciones en otros juegos, por ejemplo en el nivel final de Spooky's Jump Scare Mansion se puede ver a esta entidad, además de tener una breve escena en Cooking Companions. Voz de Whiteface. La voz de Whiteface o los susurros que pueden ser escuchados en varias partes del juego proviene originalmente del antiguo programa de Talk, un antiguo software creado por la compañía Apple para su producto estrella, la Mac, en el que se podía narrar el texto que el usuario escribiera con una voz robótica, siendo el precursor del famoso Loquendo. Este programa de texto hablado tenía una voz llamada Whisper, la cual de hecho significa susurro, y con la cual se podía generar la famosa voz que más adelante se utilizaría para darle vida a Whiteface. Además, como dato adicional, en algunas partes del juego se puede escuchar a este cantando. La tarjeta de identificación. Al final del juego, luego de encontrar a la restauradora, esta le dará al jugador un ítem llamado tarjeta de identificación, el cual no se sabe cuál es su uso, pues esta menciona que el jugador debe esperar hasta una futura actualización para poder hacer uso de esta. Y hasta aquí todos los datos más generales de lo que podemos esperar en I'm Scared. Yo soy Uzi Banana, su presentador de confianza, pero no le cambie, que en unos momentos comienza el noticiero vespertino, siguiendo con esta cobertura especial sobre I'm Scared, una pesadilla pixelada. Volvemos en unos instantes. ¿Te gustan los juegos que no terminan cuando cierras el programa? Las entidades que te siguen aunque estés en el menú principal. En Uzi Plátano jugamos en directo los juegos que otros prefieren evitar. Juegos indies, rarezas que parecen malditas o juegos simplemente incomprendidos. Ven, te estamos esperando en Uzi Plátano. ¿Te atreves a mirar? Transmisiones en vivo todas las semanas. Link en la descripción. Noticiero de la tarde, con Uzi Banana. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, queridos espectadores. Aquí Uzi Banana, de nuevo en el noticiero vespertino. Así es, tengo dos trabajos pues el dinero no me alcanza, señores y señoras. Pero continuemos con esta cobertura especial sobre I'm Scared, el misterioso videojuego que contiene un montón de secretos. En esta sección ahora analizaremos una parte mucho más interesante pero igual de misteriosa, es decir, los elementos de la vida real con los que I'm Scared se ve envuelto, su creador y sus secretos más profundos. Iniciamos. My Madness Works. Este se refiere al apodo con el que es conocido el desarrollador de este gran videojuego. My Madness Works, también conocido popularmente como Ivan Zanotti, es un desarrollador de videojuegos de origen italiano que tiene además algunos otros juegos interesantes al que vale la pena darles un vistazo. El Patreon de Ivan Zanotti. I'm Scared, como muchos juegos independientes, necesitaba de un apoyo económico para poder ser desarrollado, como muchos juegos que ya hemos presentado en este canal, por lo que Iván decidió en su momento crear un Patreon para que la gente pudiera donarle y seguir con el desarrollo de su juego. A cambio, la gente recibiría muchas cosas geniales como versiones tempranas del juego, juegos que este nunca sacó al público y más contenido.
El cosplay de Iván sobre Whiteface. Iván Zanotti es uno de los desarrolladores que más ha demostrado amor por su propia obra, ya que incluso en el año de 2016 hizo un pequeño cosplay de Whiteface, siendo el siguiente el resultado. Además, sumado a ello, al parecer su novia lo apoyó, ella llevando puesto el cosplay de Her. Hecho en Game Maker. I'm Scared es otro de esos juegos curiosos que fueron hechos en Game Maker, más concretamente en Game Maker 8.1. Iván Zanotti además se apoyó en dos herramientas cruciales, las cuales serían FL Studio para la música y Microsoft Paint para los gráficos. Además, como dato curioso, estas mismas herramientas serían más tarde usadas por Toby Fox para programar Undertale, inspirado justamente en Iván. Fangames y mods. I'm Scared tiene un par de mods, los cuales no son tan serios en realidad, además de que al parecer tienen dos fangames, uno llamado I'm Smoked, el cual parece una especie de broma, y otro más llamado I'm Scared NBD, el cual al parecer nunca fue terminado. I see you. Este punto se refiere a un pequeño juego que se vio bastante inspirado en I'm Scared, pues recupera el estilo pixelado de este para contar una historia diferente. Referencias en el código del espejo. En uno de los pasajes del juego, en donde debemos cruzar un laberinto, se nos creará un archivo de texto llamado here.txt, el cual de hecho contiene una serie de pistas para poder pasar el nivel, pero adicionalmente contiene varios secretos ocultos, como la letra de una canción de Melanie Martínez cifrada, el código de Bill Cipher de Gravity Falls y el famoso Rick Roll, entre otras cosas. El archivo. El archivo es una sección añadida en la última versión del juego que funciona como una especie de museo en donde se muestran todos los assets usados en el juego, es decir, todo el contenido que este presenta. Para llegar a este es necesario antes encontrar a la restauradora, quien será quien guía al jugador hasta ese lugar. Cuenta de TikTok de la restauradora. La restauradora, como recordarás, es un personaje que aparece luego de completar el juego y quien además parece tener un plan entre manos para llevar I'm Scared a otras plataformas. Pues bien, una misteriosa cuenta de TikTok llamó la atención de algunos usuarios y fanáticos del juego, pues en esta al inicio estaban subidos algunos videos que parecían tener alguna especie de relación con el juego. Sin embargo, el misterio acabó cuando finalmente se reveló que el juego había sido porteado a Android y esta cuenta era una especie de campaña para incentivar la difusión del juego. Tráiler inusual. I'm Scared es un juego que posee uno de los trailers más inusuales, pues destaca por ser básicamente muy casero, pero sobre todo por no dar ni siquiera muchos detalles sobre el juego. A continuación se lo dejaré en pantalla, querido espectador. El final de Creta. Uno de los curiosos juegos de Iván Zanotti tiene uno de los finales más intrigantes, que de hecho está bastante relacionado a I'm Scared. En el videojuego Creta, al final de este, el protagonista llegará a la habitación inicial, justo en donde I'm Scared comienza, por lo que parece que están relacionados de alguna forma que no está muy clara. La pintura de Calm Time.
Calm Time es otro de esos juegos hechos por Ivan Zanotti, en el que se utiliza el ya estilo característico pixelado de I'm Scared. En este juego podemos encontrar bastantes curiosidades que recuerdan bastante a I'm Scared y que parece que están plantados a propósito. Sin embargo, uno de los más interesantes a mi parecer es la pintura que podemos encontrar en el juego, en donde podemos ver a un personaje bastante similar a Whiteface, solo que en una forma mucho más humana, con cabello incluso, pero con la típica sonrisa burlona del enigmático personaje. Mapas escondidos. Una de las partes que a mi parecer son más interesantes de revisar son los mapas ocultos que I'm Scared tiene, ya que estos de hecho no son muy conocidos. El primero es uno llamado Cold, en el cual podemos ver un campo de nieve con un pequeño sendero marcado en el piso. También podremos ver un pequeño rastro de sangre que no lleva a ningún lado y además un cartel el cual tiene la inscripción "No deberías estar aquí", el cual, como se puede ver, está en estos mapas ocultos. El siguiente es uno titulado Happy Birthday, el cual se ve bastante vacío, pero que parece ser una sala con pilares y el mismo cartel del nivel anterior. Además de estos dos mapas, hay otros tres, pero que en realidad son copias de mapas que sí están en el juego, así que no es muy interesante de revisarlos. Adicionalmente, un mapa que de hecho pasa totalmente desapercibido es el que está nombrado en los archivos como Dev Room número 2, en el que se puede encontrar un edificio vacío con un montón de escaleras desordenadas sin propósito aparente. En este mapa, a diferencia de los otros, ni siquiera tiene el cartel diciéndonos que no deberíamos estar en el lugar. El mapa pasa tan desapercibido que incluso muy pocas personas en el fandom saben de su existencia. Faceless Hair. Este punto se refiere a un sprite al parecer descartado, en donde se mostraba a Hair pero sin cara alguna, y que de hecho recuerda bastante al sprite de Whiteface que podemos encontrar en el juego. Hasta aquí la cobertura del noticiero vespertino, damas y caballeros. Me despido dejándolos con un pequeño corte comercial y después terminaremos la cobertura especial de I'm Scared, donde descubriremos si es posible convertir una entidad en datos. Siga sintonizando, que ya viene el noticiero nocturno. Antes de continuar, ¿sabía usted que Whiteface, el ente que nos persigue en I'm Scared, está inspirado visualmente en Uboa, el icónico rostro del terror en Yumeniki? Si este tipo de detalles le interesan, le invito a echarle un vistazo a los otros icebergs, donde exploramos desde detalles poco conocidos de videojuegos hasta personajes perdidos en juegos olvidados. Puedes encontrarlos aquí mismo en el canal y créame, si llegó hasta este punto del video, estos otros misterios también le están buscando a usted. Noticiero nocturno con Uzi Banana. Buenas noches, queridos usuarios que sintonizan este canal. Yo soy Uzi Banana para presentarles la última emisión del día de esta cobertura especial sobre I'm Scared. Y esta vez, antes de continuar, quiero hacer una pausa por haber estado atento durante todo el programa del día de hoy. Para finalizar de la mejor manera, a continuación le presentaré aquellas teorías y pequeños datos que I'm Scared nos deja. Estas teorías que usted escuchará a continuación están apoyadas con todos los elementos que anteriormente ya hemos explorado, así que muchas gracias por seguir viendo Uzi Banana, su canal de confianza. Castle Kid. Una de las partes más aterradoras y escondidas que posee I'm Scared es cuando luego de terminar el juego y ponernos a explorar un poco, llegaremos eventualmente al nivel de la escalera, en donde a primera vista no hay mucho que hacer. Sin embargo, es aquí donde se esconde uno de los secretos más poco explorados de todo el juego.
pues si somos curiosos, veremos que una especie de símbolo oscuro puede verse a través de las ventanas del lugar. Este símbolo representa una luna, y si somos lo suficientemente pacientes y encontramos los 5 símbolos, eventualmente aparecerá Castle Kid. Yeah, there he is. Hi, dude. Oh, hi. Yeah, that noise, that play, that kind of sounded like a cat. Oh, you can't go back up there. Siendo este su aspecto, este secreto es tan poco conocido que incluso no pude encontrar algún video que mostrara cómo funciona este evento, a excepción de uno. Sin embargo, el aspecto de Castle Kid es sumamente aterrador. Además, teniendo en cuenta que la aparición de este es después de la muerte de Whiteface, abre toda una línea de teorías sobre su existencia, además de que no está por demás destacar la apariencia que este tiene, la cual es bastante similar a Whiteface y que al encontrarlo hará un extraño sonido como de un gato. Encontrar un video sobre el evento fue la cosa más difícil a este punto, así que un profundo agradecimiento al usuario NeoBunny por haberlo subido. Her es Whiteface. Este punto se refiere a una teoría que había mencionado muy brevemente en los puntos anteriores. Esta básicamente dice que Her es en realidad Whiteface disfrazado de Her. Esta teoría además busca explicar que todas esas otras entidades no son más que formas diferentes del propio Whiteface. Esto se basa más que nada en el diseño similar entre todas estas entidades, incluido Castle Kid, y además en toda la continuidad que el juego construye a lo largo de este, pues la única entidad que trata de interferir en el juego es el propio Whiteface. Esto de cierto modo deja ver que Her no es más que un avatar distinto de Whiteface, aunque por otro lado aún queda en duda si es cierto o no, debido a que incluso tras la muerte de Whiteface, las otras entidades siguen apareciendo. 2 Hers. Otra teoría relacionada incluso con el punto anterior nos indica que si bien Whiteface toma el aspecto de Her para representarla, en realidad sí existe o existía una segunda entidad, siendo esta la verdadera Her. Pues si bien la historia de I'm Scared está fragmentada y es de las partes más difíciles de hacer sentido, en algún momento se nos pide asesinar a Her, siendo este incluso uno de los finales falsos. Esto podría ser una especie de representación del destino verdadero de Her, pues muy probablemente esta haya muerto a manos de Whiteface o de alguien más. Además, para añadir un poco más de contexto a por qué esta teoría tiene sentido con respecto al destino funesto de Her, antes de la existencia de I'm Scared, el creador del juego había creado un pequeño proyecto anterior llamado Bury Her, en el que de hecho la propia Her era la protagonista. En este extraño juego se nos pedía encontrar cada parte del cuerpo de Her y enterrarlo, siendo esto la más clara representación de la muerte de Her. Además, hay que destacar la palabra que se nos da al final de uno de estos finales falsos que se presenta en I'm Scared. El ojo de Whiteface. Un pequeño dato sobre el diseño de Whiteface es que parece que inicialmente este iba a tener un ojo, sin embargo esto fue descartado y solo quedó como un diseño beta, pero por otro lado sí que le daba un aspecto de cierta forma más humano. Teoría de los hermanos. Para finalizar este pequeño iceberg sobre I'm Scared, en donde vimos muchas curiosidades sobre el juego, te presentaré los últimos puntos que están íntimamente relacionados, pues hablan sobre la historia central de I'm Scared. El reconstruir la historia del juego y tratar de darle algún sentido es una tarea complicada, pues hay muchos datos que lo vuelven en algunas partes contradictorio y en otras poco funcional. Sin embargo, la teoría más famosa sobre el juego es aquella que explica la naturaleza del juego
mediante las diferentes notas que se nos dejan en los archivos del juego, y una de esas es la nota que encontramos en la parte del supermercado, pues en esta parte es cuando se nos narra acerca de dos hermanos. A continuación el fragmento. El telón cae. Quiero compartir una historia contigo. Nunca he tenido la oportunidad de ser un niño, pero cuando era niño siempre pensaba en cosas horribles. Un día, mi hermano fue a una tienda de electrodomésticos y me dejó en el asiento trasero del coche. Lo miré entrar a la tienda y desaparecer detrás de las puertas corredizas. Entonces mi cabeza dibujó un paisaje. ¡Oh no! Mi hermano quedó empalado por algún tipo de aparato eléctrico. Hay sangre por todas partes. ¿Qué debo hacer ahora? La verdad es que nunca tuve un hermano. Como ella, hablar no era lo mío. Solo quería entretenerte. Quizá debería volver o cambiarme de nuevo. Me cambiaste y ahora no tengo miedo. No, estoy preocupado. Quizá por eso uso todas esas comas que nunca me gustaron tanto. Quizá te dejé jugar conmigo por un corto tiempo en lugar de lo contrario. Tengo 2 secretos más para ti. Los créditos contienen uno de ellos. Será divertido, pero por favor, al final de esto no me mates. Realmente quiero estar contigo para siempre. Esta carta, así como bastante alegórica, es además un poco extraña dentro del contexto del juego, pues en ningún otro nivel se nos muestran pistas o información extra que habla acerca de un par de hermanos o de algo similar, pero que muy probablemente, y debido a que aparece en el nivel de la tienda del supermercado, es muy probable que el lugar al que la carta haga referencia es a ese mismo. Es de aquí que surge la teoría de este punto, pues esta sencillamente nos dice que lo que la carta describe es quizá el inicio del juego, pues mucho se especula que quien escribe la carta es Hare, justo como se refiere en algunas líneas, y que el hermano que esta describe en la carta no es otro que Whiteface. Esta teoría tiene sentido considerando que estos dos personajes podrían encajar perfectamente con la descripción que se nos plantea, además de que en realidad son los únicos 2 personajes del juego que tenemos y que abarcan toda la parte central de la trama. La teoría de Dollhouse. Otra teoría más basada un poco en el punto anterior, como ya anticipaba, nos dice que varios extractos de la carta, así como otros archivos de texto del juego, están inspirados por una canción de Melanie Martínez, más concretamente en la canción Dollhouse, en la que se describe una relación tormentosa entre una chica y su hermano, además de que en esta canción se describe también una mala relación con sus padres. Algunas partes de esta canción pueden ser leídas textualmente en algunas notas que se nos dejan en los archivos del juego, siendo esto muy probablemente una pista de la ya muy borrosa historia de fondo del juego. Whiteface es un virus. Una de las partes más interesantes de analizar es la existencia de Whiteface, pues es un ente que va más lejos que lo que su propio juego propone. Es de alguna forma quien le da sentido a la experiencia de I'm Scared, y es por ese mismo motivo que podemos decir, o al menos teorizar, que Whiteface es un virus, pero no un virus informático tradicional, sino más bien un virus emocional, un virus que manipula al jugador haciéndolo creer que ha llegado una y otra vez al final del juego, que además juega con la historia de fondo, solo para poder permanecer más tiempo dentro del juego. ¿Qué pasaría si te dijera que este ente te ha estado manipulando desde el inicio? Pues es una teoría con sustento, querido espectador. Una teoría que podemos realizar es que Whiteface ha inventado todo lo que hay detrás de I'm Scared, todas esas notas, esos diálogos sin un contexto claro, todo aquello que hacen que el jugador se confunda y que quiera encontrarle algún sentido. Todo eso es parte del plan de Whiteface para poder mantenerse con vida, así sea en tu ordenador o en el de otro jugador. Una teoría que es realmente inquietante.
El jugador es el verdugo. Ahora cambiemos un poco el enfoque de lo que puede ser I'm Scared. Vea usted que hasta ahora nos hemos enfocado en hablar de la entidad llamada Whiteface, siendo su naturaleza la de ser un ente digital. Es por demás decir que él no tiene elección real que valga, pues se ve limitado a estar dentro del juego. Una teoría que he podido formular postula que quizá después de todo, Whiteface no sea en realidad el antagonista de la obra, sino más bien la víctima, pues es el mismo jugador quien en primera instancia se ve motivado a jugar a I'm Scared, entrando al ambiente digital de Whiteface, provocando que con cada pequeño avance del jugador dentro de este mundo digital, lleve cada vez más y más cerca a Whiteface a su inminente muerte, por lo que pensar que el jugador es en realidad el antagonista de la obra cobra un sentido real. Whiteface está muerto. Esta última teoría, que a simple vista es la más sencilla de explicar, es muy interesante, pues nos da una idea bastante triste si nos ponemos a pensar. A lo largo de todo el juego, Whiteface se nos presenta como el villano del juego, el cual nos impide terminar este mismo, evitando de cualquier manera posible el que sigamos avanzando en el juego. Todo con el fin de que este pueda seguir existiendo, pero en realidad todo este anhelo de Whiteface por existir es más bien un impulso de naturaleza humana, pues aunque no se explica directamente en el juego, Whiteface es una especie de ser más allá de lo digital. Es por esto que se llega a suponer que Whiteface es una persona, quizá más concretamente una persona que ya esté muerta y que lo que vemos en el juego es su conciencia tratando aún de aferrarse a un pedazo de existencia de la que ya no es parte en la realidad, aun si ésta deba el ser o el existir a un simple programa de computadora, a un juego o a un jugador, pues una vez que el jugador termina el juego, esa conciencia, esa entidad que alguna vez formó parte de una persona, finalmente desaparecerá para siempre y Whiteface, esta vez, finalmente estará muerto. Esta última teoría es bastante interesante, querida audiencia, pues muchas veces no llegamos a dimensionar lo que significa la palabra conciencia. Suponemos que es una palabra que está atada al ser humano, pero ¿qué pasaría si no fuera así? ¿Qué pasaría si existiera una entidad digital consciente? Una entidad que no pueda decir mucho, que quizá no pueda quejarse hasta que ésta es despertada, algo que de hecho recuerda bastante quizá al concepto de inteligencia artificial. Pero como sea, ¿tú qué opinas, espectador? ¿La conciencia es algo atado al ser humano? ¿O puede ir mucho más allá de lo que pensamos? Y con esto último nos despedimos de esta cobertura especial sobre I'm Scared, el videojuego que rompe una pared tras otra, no sin antes recordarle que tenga precaución con esta entidad de origen desconocido llamado Whiteface y que tenga precaución con lo que puede habitar en su computador, pues recuerde que así como nosotros miramos al abismo, puede que este nos esté mirando en este momento de vuelta. Yo soy Uzi Banana, un amante de los videojuegos extraños, y nos veremos en una transmisión diferente. Buenas noches.